Más de 150 películas, 4 décadas de trabajo frente a las cámaras, temporadas enteras en teatros de revista, contratos de radio, apariciones en televisión, regalías por sus composiciones y propiedades que con el paso de los años aumentaron de valor. Esa fue la verdadera dimensión económica de Eleazar García, el hombre que toda América Latina conoció como Chelelo. Detrás del cómico sencillo, que hacía reír a millones, había un trabajador constante que convirtió su popularidad en ingresos procedentes de varias fuentes y que llegó al final de su vida con algo mucho más concreto que la fama. Eleazar García nació el 12 de abril de 1921 en Veracruz, México. Dentro de una familia de clase trabajadora y sin contactos previos con el mundo del espectáculo. Su historia no comenzó en estudios de cine ni en salones elegantes. Comenzó en un ambiente popular donde la música, el son jarocho, el humor y la observación de la vida cotidiana formaban parte natural de la calle. Desde muy joven mostró facilidad para la mímica, la imitación y el humor físico y verbal. No era un humor aprendido en academias. Era el humor del mercado de la esquina, del transporte público y de las conversaciones de todos los días. Esa diferencia fue decisiva. Durante los años 40 y 50, muchos críticos del cine mexicano valoraban la actuación formal, el gesto contenido y la voz trabajada. Chelelo no respondía a ese modelo. Su fuerza estaba en otra parte. Parecía alguien que el público ya conocía. Su forma de hablar, reaccionar y observar el mundo tenía una autenticidad que no necesitaba explicación. Mientras algunos actores interpretaban personajes, Chelelo parecía ampliar sobre el escenario algo que ya existía en su propia personalidad. El movimiento que cambió su vida ocurrió en los años 40, cuando llegó a la Ciudad de México. En ese momento, la capital concentraba prácticamente todo lo que podía transformar a un artista popular en una figura nacional. Los estudios Churubusco y los estudios América alimentaban una industria que en sus mejores años podía producir entre 80 y 120 películas anuales. En otro punto de la misma época, se habla incluso de una producción cercana a 100 o 120 películas por año. A eso se sumaban las estaciones de radio XEU y XEQ capaces de llegar a millones de oyentes, y el circuito de carpas y teatros de revista que recorría el país. Chelelo llegó con algo que ese sistema necesitaba: un personaje reconocible, flexible y capaz de funcionar frente a públicos muy distintos. Podía aparecer en una película, subir a un escenario popular, participar en un programa de radio y más tarde adaptarse a la televisión. Esa versatilidad terminaría siendo una de las claves de su estabilidad económica. Su carrera cinematográfica se extendió aproximadamente durante 4 décadas. Participó o apareció en más de 150 películas entre los años 40 y los años 80. Si se reparte esa cifra a lo largo de su etapa activa en cine, el promedio se acerca a 4 producciones por año. No todas tuvieron el mismo presupuesto ni la misma importancia, pero la continuidad era valiosa. En una industria donde muchos artistas desaparecían después de unas cuantas temporadas, mantenerse durante décadas significaba tener una fuente de ingresos que se renovaba una y otra vez. El sistema de estudios de la época, sin embargo, tenía límites muy claros. Los contratos podían garantizar trabajo constante, pero los estudios conservaban buena parte del valor generado por las películas. Un actor cómico de segunda o tercera línea, en los años 50, podía ganar entre 3,000 y 8,000 pesos por película. El cálculo presentado en el relato original equivale a aproximadamente 36,000 a 96,000 pesos por producción en valores actuales.
Con 4 o 6 participaciones al año, el cine podía producir un ingreso importante, pero no necesariamente suficiente para construir una gran fortuna por sí solo. Ahí aparece una de las diferencias más importantes en la vida económica de Chelelo. Él no dependía únicamente del cine. Mientras rodaba películas, también trabajaba en teatros de revista y carpas itinerantes. Ese circuito era uno de los entretenimientos más accesibles y populares de México durante los años 40 y 50. Las funciones podían organizarse durante meses y llevaban a los cómicos directamente frente a un público que reaccionaba de inmediato. Si el chiste funcionaba, el artista lo sabía en el acto. Si no funcionaba también, un cómico reconocido podía ganar entre 500 y 2,000 pesos por función. Las temporadas podían incluir 3 o 4 presentaciones por semana. El ejemplo económico más claro es una temporada de 4 meses, con 3 presentaciones semanales y un promedio de eso producía unos 48,000 pesos brutos. El relato calcula que esa cantidad equivaldría a entre 480,000 y 840,000 pesos en valores actuales por temporada. Chelelo realizaba este tipo de temporadas de manera regular y las combinaba con los rodajes cinematográficos. Cuando bajaba la actividad en un sector, el otro podía seguir generando dinero. Esa combinación le daba una estabilidad que muchos artistas que dependían de una sola actividad no tenían. El cine aportaba visibilidad nacional. El teatro aportaba dinero inmediato y contacto con el público. Y la radio añadió una tercera corriente de ingresos. Durante los años 50, la radio era uno de los medios más poderosos de México. XEDILU y XEQ llegaban a millones de hogares. Un cómico conocido que participaba de manera regular en programas de primera línea podía recibir entre 2,000 y 5,000 pesos mensuales. En la equivalencia utilizada por el relato, eso representaría entre 24,000 y 60,000 pesos actuales por mes. Para Chelelo, estas participaciones no sustituían sus otros trabajos, los complementaban. La televisión llegó después, especialmente cuando Televisa comenzó a consolidarse durante los años 60 y 70. Para una empresa que necesitaba rostros familiares, capaces de atraer audiencia, los cómicos populares de generaciones anteriores eran una apuesta natural. Chelelo apareció en programas de variedades y producciones especiales. Según las cifras mencionadas en el relato, una aparición televisiva durante los años 70 podía generar entre 5,000 y 20,000 pesos, equivalentes aproximadamente a entre 36,000 y 144,000 pesos actuales por participación. Pero quizás el movimiento económico más inteligente de Chelelo no estuvo delante de una cámara. Estuvo en su trabajo como compositor. A lo largo de los años, acumuló piezas humorísticas que continuaron siendo utilizadas cuando su actividad sobre los escenarios comenzó a reducirse. Eso convertía una obra creada una vez en una posible fuente de ingresos, repetida durante años. El relato menciona que la sociedad encargada de administrar los derechos de autores y compositores en México distribuía regalías por la ejecución pública de las obras. Un compositor con un catálogo utilizado de manera frecuente en radio y televisión podía recibir entre 100,000 y 500,000 pesos anuales, dependiendo de la frecuencia con que sus canciones o piezas fueran usadas. Para Chelelo, cuyas composiciones humorísticas formaban parte del repertorio popular, este ingreso funcionaba como un complemento que no dependía de filmar una nueva película o presentarse físicamente en un escenario. Ese detalle explica por qué las regalías tienen un valor especial dentro de su historia. Un actor cobra por trabajar.
Un compositor puede seguir cobrando cuando la obra continúa circulando. Para un artista que envejece, esa diferencia puede ser enorme. La presencia pública disminuye. Las giras se hacen menos frecuentes. Los contratos cambian. Pero un catálogo bien administrado puede seguir produciendo. Entre los años 50 y los años 70, durante la etapa de mayor actividad, los ingresos combinados de Chelelo procedentes de cine, teatro, radio, televisión y regalías pudieron representar entre 2 y 5 millones de pesos anuales en valores actuales, según la estimación del relato. No era una fortuna comparable con la de las grandes estrellas del sistema mexicano, como Pedro Infante o Jorge Negrete. Pero tampoco era la economía de un actor que vivía únicamente de un sueldo ocasional. Era la situación de un profesional que trabajaba de manera constante y que había aprendido a no depender de una sola puerta. A esa diversificación se sumó otro elemento: la inversión en propiedades inmobiliarias. En el México del llamado milagro económico entre los años 40 y los años 70, muchos profesionales con ingresos superiores al promedio compraban bienes raíces como forma de proteger y aumentar su patrimonio. Una propiedad adquirida en una colonia popular de la Ciudad de México durante los años 50 podía llegar a valer en los años 80 entre 3 y 8 veces su costo original en términos reales. Para alguien como Chelelo, que generaba dinero de forma recurrente, comprar propiedades ofrecía una ventaja evidente. El efectivo podía perder valor. Un inmueble podía apreciarse con el crecimiento de la ciudad. El artista que gastaba todo en automóviles, fiestas o una imagen de lujo podía terminar su carrera con poco. El que convertía parte de sus ingresos en activos tenía una posibilidad mucho mayor de conservar algo después de que disminuyera la demanda profesional. Ese es uno de los puntos más importantes del relato. La vida de Chelelo no fue presentada como la de un millonario extravagante. Su lujo no estaba necesariamente en una colección de mansiones ni en una exhibición pública de riqueza. Estaba en la estabilidad que había logrado construir. Podía vivir con comodidad, sostener a una familia numerosa, adquirir propiedades y mantener ingresos procedentes de un catálogo de obras. Sin embargo, la parte económica de su historia no puede separarse de las tensiones familiares. La imagen pública de Chelelo era la del hombre bonachón, el cómico que hacía reír sin necesidad de atacar a nadie. Pero detrás del personaje existía una vida privada más compleja. Cuando un artista trabaja durante 40 años, acumula derechos, propiedades, contratos y vínculos familiares. La distribución de todo eso, después de su muerte, puede convertirse en un problema. En la generación de Chelelo, muchos contratos no tenían la precisión jurídica que existe hoy. Los derechos sobre una película, una grabación, un nombre artístico o una composición podían quedar repartidos entre distintas personas o empresas. Después de la muerte de un artista aparecían preguntas difíciles. ¿Quién recibe las regalías futuras? ¿Quién puede autorizar el uso comercial del nombre? ¿Quién decide sobre reediciones de películas? ¿Quién tiene autoridad sobre viejos programas de radio o televisión? ¿Y qué parte del patrimonio corresponde a cada heredero? El relato no ofrece una cifra exacta sobre la herencia de Chelelo, ni identifica una disputa judicial concreta con cantidades verificadas. Lo que sí señala es que existieron tensiones familiares y que la administración de un patrimonio formado durante décadas podía generar desacuerdos, especialmente cuando los derechos no habían quedado perfectamente definidos. El 15 de agosto de 1996, Eleazar García murió en la Ciudad de México a los 75 años. Con su muerte, terminó una trayectoria que había atravesado casi toda la transformación del entretenimiento mexicano
del siglo XX. Había conocido la época en que las carpas eran una de las pocas formas de espectáculo accesible para millones de personas. Había trabajado cuando el cine sonoro mexicano todavía consolidaba sus reglas. Había visto crecer la radio nacional. Y también había presenciado cómo la televisión cambiaba la forma de fabricar celebridades. Lo que dejó no puede reducirse a una sola cifra. El relato no proporciona una estimación exacta de su patrimonio neto final, pero sí permite observar los elementos que lo componían. Más de 150 películas. Ingresos de teatro durante temporadas enteras. Contratos de radio. Apariciones en televisión. Regalías de composiciones. Propiedades adquiridas durante años de expansión urbana. Y un nombre artístico que continuó teniendo valor cultural después de su muerte. La pregunta final no es cuánto dinero exacto había en sus cuentas cuando murió, porque el relato no ofrece una cifra comprobada. La pregunta más interesante es cómo un hombre nacido en una familia trabajadora en 1921 consiguió construir, durante décadas, una estructura económica capaz de sobrevivir a los cambios de una industria tan inestable. La respuesta está en la suma de decisiones pequeñas. Trabajar constantemente. No depender de un solo medio. Aprovechar el nombre mientras tenía valor. Crear obras propias. Comprar activos. Mantenerse vigente. Y entender que la fama era una herramienta, no el objetivo final. Chelelo hizo reír durante décadas, pero detrás de cada función, cada película y cada aparición, había un hombre que estaba construyendo algo. Esa es la parte de su historia que casi nunca aparecía en pantalla. El cómico mostraba ligereza. El hombre administraba una carrera. El personaje regalaba humor. Eleazar García convertía años de trabajo en una vida estable y en un legado que siguió existiendo cuando él ya no estaba. Y ahí está la verdadera dimensión de Chelelo. No en una cifra espectacular ni en una fortuna imposible de comprobar, sino en haber convertido un talento, nacido en las calles de Veracruz, en una carrera de décadas. Más de 150 películas múltiples, fuentes de ingresos, propiedades, regalías y una presencia cultural que sobrevivió a su propia generación. Ese fue su verdadero lujo. Haber logrado que su trabajo siguiera teniendo valor mucho después de que el escenario quedara vacío.